Shabbat Shalom, y bienvenidos nuevamente a otra enseñanza, otro compartir de la bendita palabra en la cual nosotros exaltamos a nuestro Padre que está en el cielo por permitirnos el privilegio, por permitirnos la dicha y la bendición de poder compartir su palabra, su instrucción de verdad, su Torah Emet. Bendecimos a nuestro Padre, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Jamín, Benatán la Nue Togato, Baruch atah Adonai, Noten HaTorah. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado dentro de todos los pueblos y nos has entregado tu instrucción de verdad. Bendito seas, Adonai Yahweh, por darnos tu bendita Torah. Amados, damos gracias al Eterno porque Él es bueno, porque su compasión nos alcanza, porque su compasión es grande, su misericordia es para con nosotros, para con aquellos que buscamos agradarle. Bendito sea Él porque nos ha permitido seguir avanzando. Amados, recordemos que estamos en estas clases para este curso de la doctrina del Mesías. Es importante, es fundamental que nosotros como creyentes, como verdaderos discípulos del Mesías, espero que así te consideres. Yo me considero de la misma manera. Por eso siempre recordamos que un discípulo entiende que su compromiso con el Eterno, que el compromiso con Mashiach, con Yahushua, es más grande que todo. Y por ende, así estemos animados o no tengamos el ánimo suficiente, siempre vamos a hacer las cosas con el mismo amor, con el mismo ahínco, por amor al Eterno. Recordemos que el ánimo puede fallar, no todos los días nos levantamos con las mismas energías, pero lo que activa esa chispa de ánimo es la disciplina, es la constancia, es las ganas de servir al Eterno a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones. ¿Por qué es fundamental que nosotros estudiemos y entendamos la palabra, entendamos quiénes somos en el Mesías? Porque muchas veces podemos pasar 5, 10, 15, 20, 30 años estudiando la palabra y todo el tiempo actuamos de manera quizás religiosa sin entender incluso cómo era el tiempo en el cual vivió nuestro santo maestro. Cuando nosotros amamos a alguien, buscamos conocerle. Cuando nosotros amamos a esa persona, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa y me enamoré de ella, yo quise saber más de ella, saber sus orígenes, saber de dónde venía, interesarme por su familia, saber cómo fue su niñez incluso. Nosotros hoy que amamos más a nuestro Santo Maestro, debemos interesarnos cada vez más por saber cómo fue su vida, cómo eran las circunstancias en las cuales Él vino a esta tierra. Y cómo nosotros podemos aprender de todo eso para no dejarnos llevar por las corrientes del mundo. En la clase de anoche, en la tercera clase de este curso de la doctrina de la Torá, a la cual te invito a que estudies, porque de cada clase tú vas a tener pruebas parciales en las cuales tú vas a responder y eso te va a ayudar a obtener la calificación que necesitas para obtener tu certificado. Como lo he repetido ya en varias ocasiones en estas clases, ese certificado es producto de tu esfuerzo. No es para que digas ahora me siento grande y me siento, discúlpeme la expresión, pomposo o pomposa porque ahora tengo un certificado. No, eso es para que lo coloques allí como el símbolo del discípulo que eres, que tienes que seguir esforzándote cada vez más para que tú entiendas que el valor de escudriñar la palabra te va a llevar a niveles de entendimiento, de humildad y de madurez, siempre y cuando tú lo hagas con fe y confianza en nuestro Padre, dependiendo siempre de Él y no en tus propias fuerzas. Por eso, amados, les invito a que la meta sea para que nos sigamos esforzando. Y en la clase de anoche estuvimos hablando de dos grandes jueces y estuvimos entendiendo un poco acerca de por qué es importante entender el tipo de interpretaciones, cómo era que se manejaban ese tipo de interpretaciones en los tiempos de nuestro Santo Maestro y cómo incluso podemos entender hoy en día por qué catalogaron a nuestro Mesías, le dijeron, ¿por qué le dijeron a ese lisiado que nuestro Santo Maestro sanó, que estaba en este estanque al cual el Maestro le dijo, toma tu camilla y levántate, vete pues? ¿Y por qué lo catalogaron como si fuese un violador de la Torá? No porque estuviese violando el Shabbat, no porque estuviese realmente violando ese mandamiento, sino que estaba violando las interpretaciones de uno de esos jueces, uno de lo que fue Rabí Hillel y Rabí Shammai.
¿sí? Dos jueces, que estuvimos hablando anoche acerca de estos dos varones. Recordemos que Israel siempre estuvo o tuvo jueces. Cuando, voy a hacer un pequeño resumen. Cuando viene, y eso, recuerden, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Siempre en la cristiandad se ha enseñado que hubo una época de silencio, el periodo de silencio, incluso lo llegan a llamar, que desde Malaquías hasta Mateo hay 400 años donde no sucedió nada, donde pareciera no haber sucedido nada y no se instruye a los creyentes a enseñarles qué es lo que existía o qué fue lo que sucedió para ese tiempo en ese intervalo de tiempo. Cuando viene Esdras, el Cohen, el sacerdote, con Nehemías y todo ello, cuando ya se restaura nuevamente el segundo templo, este Cohen establece lo que se conoció como la Gran Asamblea. Fueron 120 personas, individuos que conformaron esa Gran Asamblea. Y fueron personas ilustres. Hubo profetas como Zacarías, Ageo, etcétera, grandes hombres y mujeres de Torá que pertenecieron a esa asamblea. Y se establecieron jueces sobre Israel para que de periodo en periodo estuviesen juzgando a Israel. Siempre la Torá ha exigido eso del pueblo, que coloque ancianos. Es más, tenemos el ejemplo con Moshe. Llega Yitro, ve a Moshe y le dices, te vas a morir, te vas a enfermar. Estás lidiando con muchos problemas constantemente y eso va a hacer que lamentablemente termines pereciendo. Entonces Yitro le da un muy sabio consejo a Moshe y él llama a 70 ancianos, príncipes de Israel, temerosos de Elohim, con ciertos requisitos, con ciertas actitudes, y entonces hace la semijala, le coloca sus manos para darles esa autoridad, y de allí empieza a funcionar lo que en resumidas cuentas llega a ser un Sanedrín, un juzgado donde el pueblo podía acercarse y llevar los asuntos, incluso sean religiosos, sean legales, contiendas, etcétera, etcétera, tenían que pasar por ciertos juzgados. Pero para los tiempos de nuestro Santo Maestro habían dos juzgados principales, el de Hillel y el de Shammai. Y estuvimos hablando de ello, por eso les invitamos, por favor, a que vean las partes anteriores, a que ustedes estudien las partes anteriores, las tres partes anteriores de este curso de Torá, de historia, vamos a ver teología, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde va a ser necesario que te respondas y que incluso nuevamente te hago la invitación. Escribe en la caja de texto, no importa si estás conmigo acá en línea, si estás o si lo vas a hacer después en diferido, vamos a llevar la asistencia de tu participación en estas clases. Recuerda, no es solamente entrar, colocar tu nombre y salir a irte. No, no, no. Entra, estudia la enseñanza. Después que la estudies, coloca tu nombre presente, estudiando. Baruch Adonai, algo por el estilo. Que nosotros sepamos que tú estás estudiando. Si ¿cómo se dice? Tu nick, tu nombre no es muy legible o no sabemos quién eres porque tienes otro nombre o apareces con un correo allí cuando hagas tu comentario, coloca tu nombre para saber que tú estás estudiando y así poder tomar en cuenta tu asistencia también y tu participación. Pero es importantísimo que hagas tu comentario. Si no, vamos a pensar de que no estudiaste o simple y llanamente te saltaste esa clase y cuando respondes las preguntas posiblemente las vas a estar acertando como que al del Team Marín de Dopingüe, ¿no? Entonces te invitamos a que hagas ese comentario para igualmente nosotros estar pendiente de tu participación. Bueno, amados, vamos a hablar de un punto en las interpretaciones de Shammai que fueron dañinas para la apertura de la enseñanza y de la admisión a los gentiles. Recordemos que estamos hablando en los tiempos de nuestro Mesías. Incluso después que nuestro Mesías Yahoshua es elevado a la diestra del Padre, los discípulos no salieron directamente a predicarle a los gentiles. No, claro que no. Pasó un periodo de aproximadamente 10 años, que es cuando Kefa recibe la famosa visión del Pedro mata y come, que lamentablemente ha sido muy mal interpretada, que ahora se puede comer de todo y que no se está refiriendo a los animales ni a comidas. Por favor, saquémonos eso de la mente. No, es que eso significa esto, pero también significa esto. No, tiene un solo significado. Y es que ahora no llame a los gentiles
como si no tuviesen arte y parte en este proceso de salvación, porque a través de la sangre de nuestro Mesías están siendo purificados. Por eso dice nuestro Santo Maestro a través de la carta de los Hebreos escrita por Barnabá y Shaul, que Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen, no para los que simplemente creen en amor y en todas las excusas que nosotros siempre hemos visto o doctrinas que se han enseñado para evadir la obediencia a los mandamientos. Entonces, Shammai, para ese tiempo el pueblo judío tenía una aversión a los gentiles eran considerados personas de menor categoría a los judíos, eran considerados incluso hasta animales, eran considerados gente impura, gente pagana. Había un pensamiento totalmente xenofóbico, había un pensamiento totalmente exclusivista y por eso yo espero y aspiro que no sea tu caso hoy en día, porque también eso existe hoy en día. Por eso hemos hablado desde el principio de estas enseñanzas acerca de la intolerancia que existe en los movimientos de raíces hebreas, movimientos de restauración, diferentes movimientos que hoy en día están enseñando la palabra, pero pueden enseñar conocimiento, pero sus actitudes y su testimonio está mucho más alejado de lo que realmente debería vivir. ¿Por qué? Porque están haciendo acepción de personas, directa o indirectamente. Y automáticamente a las personas de otras religiones o dentro del mismo pueblo los ven por encima del hombro y aún más se acreditan que son los verdaderos representantes de la doctrina original del Mesías, de la doctrina original de Moshe Rabenu, etcétera, etcétera. Y condenan a los que no piensan y actúan como ellos. Por favor, quitémonos eso porque eso es un grave pecado. Pero Shammai había establecido 18 medidas, 18 pruebas, 18 medidas legales para que cualquier gentil, escuchen muy bien, que quisiera hacerse israelita o judío en este caso, como ya se le llamaba a lo que quedaba del pueblo de Israel para ese tiempo, eran 18 pruebas que debían pasar para hacerse prosélitos. Y luego, si lograban pasar esas 18 pruebas, aún así no se les garantizaba que tenían su salvación, según la interpretación de Shammai, o que ya eran realmente aceptados en la comunidad. Era difícil, sumamente difícil lograr una conversión en los días cuando Shammai era jefe del Sanedrín. Muchos gentiles asistían a las sinagogas y no llegaban al paso de la conversión final para hacerse prosélitos porque no era fácil. No era fácil hacerse parte del pueblo, no era fácil hacerse hebreos, no era fácil hacerse israelitas debido a esos 18 decretos establecidos por Shammai. Y más bien, la mayoría se quedaban como lo que se conoce como Ger Toshav, como temerosos de Elohim, como justos de las naciones, como se les conocía, como se les conoce en las escrituras. ¿Sí? Vamos a leer, y ya lo hemos hablado, por ejemplo, en el tema de la conversión, que por favor les invitamos a que no dejen de estudiar estos temas que son básicos, fundamentales, en cuanto a conceptos como lo que es un converso, que es la conversión, como también actitudes que ya no debemos mantener una persona que hace una verdadera conversión, aún los modales, aún nuestra forma de sentarnos, aún nuestra forma de vestir, aún nuestra forma de conducirnos, de alimentarnos, aún todo eso debemos tener en cuenta, cómo nos mostramos, cómo realmente somos testimonio, que lo que tenemos en nuestro interior sea algo que se exponga en el exterior de una manera congruente. No que por fuera podamos aparentar ser, vernos muy bonitos, pero tanto espiritual, física o bien ordenaditos, pero por dentro estamos llenos de podredumbre. Esa no es la idea. La idea es ser personas íntegras. Entonces les invitamos a que no dejen de estudiar esos temas de la conversión que van a conseguir en nuestro canal de YouTube. Pero hablamos allí de que era un justo de las naciones y también citamos, vamos a leer Hechos 13:16 que dice de la siguiente manera. Entonces Shaul se levantó y haciendo una señal con la mano le dijo, hombre de Israel y los temerosos de Elohim, oigan. Los temerosos de Elohim son, por ejemplo, esos gentiles que se habían convertido, que dejaron de ser gentiles, pero estaban allí en un medio, ¿sí?
que se habían convertido al Elohim de Israel, habiendo abandonado todos los ídolos, pero no habían llegado al punto de hacerse israelitas o de hacerse prosélitos o judíos. Entonces le llamaban justo de las naciones. Ya olvidaron su paganismo, dejaron atrás toda la idolatría, pero no terminaban de gestar ese compromiso. Vamos a leer también Hechos capítulo 10, verso del 1 al 2. Dice, y había un hombre de Cesarea llamado Cornelio, oficial militar de la compañía llamada La Italiana, era devoto y temeroso de Adonai Yahweh, con toda su familia, hacía muchas obras de caridad para el pueblo y oraba regularmente a nuestro Padre Celestial Yahweh. Ok, esa frase temeroso de Elohim significa que ya no era un pagano, que había dejado la idolatría y el paganismo sin llegar a ser israelita o judío, en tal caso, según el entendimiento de esa época, conforme a la enseñanza del Rabí Shammai. Cuando llegaba a pasar los 18 decretos establecidos por Shammai, entonces le hacían la conversión y luego se les llamaba prosélitos. ¿Sí? En Hechos 2:10 dice, en Frigia y Panfilia y en Misraim, en las regiones de África, más allá de Quirene, y romanos residentes aquí, tanto yahuditas como prosélitos, ¿sí? Como conversos, como personas que pasaron ese proceso de conversión, vienen del extranjero, son extranjeros y ahora se hicieron judíos por ese proceso de conversión que había establecido Shammai. Recuerden, era un proceso muy riguroso, era un proceso realmente que exigía incluso el total alejamiento hasta de su propia familia. En Hechos 6:5 dice, la propuesta agradó a toda la multitud y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de espíritu de santidad, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, es decir, un converso. Hechos 13:43 dice, entonces una vez despedida la congregación, muchos de los yahuditas y de los prosélitos piadosos siguieron a Shaul y a Barnabá, quienes le hablaban y los persuadían a perseverar fieles en la gracia de Elohim. Prosélitos piadosos. Ya cuando tú escuchas la palabra prosélito, es alguien que no solamente se convirtió para ese tiempo a hacerse judío, sino que tuvo que pasar estas 18 exigencias, estos 18 decretos de Shammai, ¿sí? En hebreo, los prosélitos o un extranjero, perdón, se le llama ger. Ya lo hemos hablado, un ger es un extranjero. Alguien que provenía de la gentilidad, gerim, se dice en plural, o gerim, se dice, o se trata de pronunciar de esa manera. Y recordemos, había el ger sedek, que era el prosélito, y el ger toshab, o el extranjero que se consideraba como un justo de las naciones. Bueno, muchos, amados, muchos lograron pasar los 18 decretos de Shammai y se hicieron judíos. Y luego de haber pasado todo el proceso de admisión, de instrucción, muchos de ellos oyeron hablar de Yahoshua y creyeron en él como el Mesías de Israel. En el movimiento netzarita, el movimiento judío netzarita del primer siglo, habían judíos y prosélitos. Y también habían de las diferentes sectas religiosas, como ya lo vamos a ver posteriormente. Y eventualmente también temerosos de Elohim. Es importante conocerlo porque escuchen muy bien, fueron estos prosélitos que conocieron a Yahoshua después de haber hecho la conversión. Fueron estos judíos los que confrontaron a Pablo y enseñaban en los lugares donde Pablo iba, que esos gentiles que estaban ahora haciendo la conversión a Elohim, al Elohim de Israel, echando mano a los méritos de Yahoshua, nuestro Mesías, fueron estos los que le decían o los que enseñaban que tenían que hacerse parte del pueblo como ellos lo hicieron, pasando por todas las exigencias de Shammai, que tenían que pasar por todo eso para poder ser recibidos y ser parte del pueblo de Israel. Es decir, la discusión de Shaul, de Pablo, en estas situaciones de la conversión, de la circuncisión, no es Shaul discutiendo con los rabinos, no es Shaul discutiendo con los nativos, es Pablo discutiendo con prosélitos que entendían que estos conversos que seguían a Shaul o que se habían convertido por la prédica de Shaul tenían que pasar por todo el proceso de conversión que ellos pasaron. Pero bueno, amados, vamos a estar hablando de cuáles eran esos 18 decretos,
¿sí? Cuando entremos en este punto de la Brit Milá o del pacto de la circuncisión que ya viene por allí, que es muy importante entender el por qué Shaul, por ejemplo, circuncidó a Timoteo, si mal no recuerdo, y no dejó que circuncidaran a Tito o a Timoteo. Yo creo que ustedes me entendieron. Hubo uno que sí circuncidó y a otro que no dejó que lo circuncidaran. ¿Por qué? ¿Por qué era esa circunstancia? ¿Por qué era esa situación? Entonces, y es muy importante entender que hoy en día todavía muchos hermanos, y voy a ir añadiendo comentarios, muchos hermanos de la casa de Israel, maestros, líderes de la casa de Israel que están recibiendo o ayudando en este proceso de conversión, no a través de los 18 o no debería de ser a través de estos vestigios de la enseñanza de Shammai, pero lamentablemente muchos de ellos sin darse cuenta están enseñando la conversión o haciendo conversos al Elohim de Israel, supuestamente a través de la fe en el Mesías, pero están utilizando muchos principios de Shammai que no son necesarios, que no se requieren para la conversión, para que una persona como los que venimos de la gentilidad nos hagamos realmente israelitas, nos hagamos realmente parte del pueblo. El problema es que todavía por no entender cuál era la doctrina del Mesías, qué era lo que enseñaba Shaul, entonces están enseñando a hacerse judíos a muchos a través de este proceso de conversión, que no es el proceso uh, fácil, pero fundamental que se logra a través de la fe en el Mesías, sino que están utilizando principios establecidos aún por Shammai, que fue perpetuado después por Yohanan ben Zakkai, y que dio paso a lo que hoy en día se conoce como el judaísmo talmúdico. Ya vamos a ir entendiendo el porqué de estas situaciones. Entonces, otro punto que quiero recalcar son las interpretaciones de la Torá, ¿sí? Estamos hablando algo de lo que sucedía para los tiempos de nuestro Mesías. Para los tiempos en los cuales nuestro Santo Maestro estuvo en esta tierra, debemos entender un poco su entorno social, su entorno cultural, el entorno político que existía, para después entender de mejor manera cómo era la doctrina y cómo él incluso por qué atacaba a ciertas facciones o a ciertas personas y por qué fue incluso, si se puede decir, tolerante con ciertas actitudes también. Y por eso hay que entender el mundo en el cual nuestro Santo Maestro vino. Y esto es importante porque ya estamos colocando o asentando las bases para poder empezar a desarrollar de mejor manera cómo es que funciona la doctrina del Mesías, cómo es que la doctrina de nuestro Santo Maestro o cómo debemos nosotros actuar y obviamente seguir las pisadas de ese primer movimiento judío netzarita que fue el que se desarrolló alrededor de las enseñanzas de la figura de su majestad Yahushua nuestro Mesías. Entonces, y por eso hay que entender las interpretaciones de la Torá que existían para ese tiempo en nuestro pueblo Israel. Les voy a dar un ejemplo. Para lo que dice la Torá, vamos a leer Deuteronomio 23:3. Dice, ningún hombre, ningún amonita o ni un moabita será admitido en la comunidad de Adonai Yahweh, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la comunidad de Yahweh. Muchos interpretaron que ninguno, nadie, ningún descendiente, es decir, sea hombre o mujer, podían ser parte de la comunidad del Eterno. Y para ese tiempo se entendía eso. Un descendiente, fuese hombre o mujer de un moabita, no podía entrar, no podía ser parte del pueblo. ¿Qué pasó con Ruth? Ruth era moabita. Ruth, recordemos que Ruth estuvo con Naomi o con Noemí. Noemí con su esposo y sus dos hijos, Malón y Calión, se fueron a morar a Moab y allí se casaron ellos dos con dos moabitas, Orfa y Ruth. Ruth fue después que murió el esposo de Noemí, después que murieron sus dos hijos, obviamente uno de ellos era el esposo de Ruth, entonces Naomi casi que corre a sus dos nueras, váyanse, yo no tengo más hijos, ya estoy vieja, y aún si deseara tener hijos, estoy vieja. Orfa le dijo, váyanse, Orfa la besó y se fue, pero Ruth le dijo, no, yo me quedaré contigo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, yo voy a morir. Punto. Se acabó la discusión.
Noemí, al ver que esta mujer estaba empecinada en estar con ella, pues le tocó llevársela. Eh, y por eso, a través de Ruth, vino a Obed, después de allí vino lo que fueron el papá de David, el rey David, Isaí. Ruth viene a ser la abuela, si se puede decir, del rey David, y sabemos que del rey David viene Mashiach. Mashiach pudo venir, amados, porque los jueces para ese tiempo entendieron que no se refería a las mujeres directamente, o que mayormente se refería a los hombres, que las mujeres sí podían entrar. Tomaron en cuenta mayormente el verso primario que dice que ningún hombre amonita o moabita. Y después interpretaron correctamente que eran los descendientes varones, pero antes ya había la interpretación de que no solamente no eran los varones, sino que también las mujeres, independientemente de lo que pudiesen hacer, no podían entrar ni ser partes de las tribus de Israel, del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué doy este ejemplo? Muchas de las interpretaciones de los jueces, recuerden, estos fueron los jueces que hicieron estas interpretaciones, muchas de esas interpretaciones de estos jueces estuvieron equivocadas, porque eran jueces que no estaban llenos de la presencia divina, de la Ruach HaKodesh. Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 1, el verso 26, dice, restauraré sus jueces, sus magistrados, como al principio, y tus consejeros como al comienzo. Después de eso te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Amados, hubo un punto en el que surgieron jueces que no tenían la presencia divina cuando juzgaban. Por eso sus decisiones no necesariamente eran válidas. Esas interpretaciones que han dado los jueces en cada generación en la cultura bíblica también se conocían como Torá. Por eso es muy importante determinar qué tipo de Torá es si es Torah escritural o es Torah interpretativa, cuando nosotros estamos lidiando con ciertas porciones bíblicas y cuando nosotros lidiamos con la interpretación de la enseñanza del Mesías. Por eso, como bien lo comenté hace un momento, hubo jueces que como no estaban llenos de la presencia divina, no tenían esa autoridad y eran jueces. La Torah nos manda a seguir, a obedecer a los jueces. Pero en este caso, cuando sus interpretaciones no tenían la autoridad expresada por la Torá de nuestro Padre, no se podían seguir. ¿Por qué? Porque primero está el Eterno. Y allí es donde yo quiero que también vayamos hilando un poco, porque debemos tener cuidado cómo nosotros hoy en día seguimos, qué autoridad seguimos, por qué nosotros guardamos los principios de la Torá como los guardamos. ¿Y por qué nosotros no seguimos, por ejemplo, la línea de nuestros hermanos de casa de Judá? ¿Por qué, por ejemplo, no seguimos el calendario talmúdico, el calendario rabínico de nuestros hermanos judíos? ¿Por qué nos guiamos como era el calendario bíblico en los tiempos de nuestro Santo Maestro, que se miraba al inicio de la semana dependiendo el inicio del año, dependiendo si la cebada estaba en estado de madurez, que esperamos el avistamiento del primer ápice de la luna nueva desde la tierra de Israel? Todo eso era la forma en la cual se veía o se diagnosticaba cuando era tanto el comienzo de los años como el comienzo de los meses, desde tiempos bíblicos hasta los tiempos de nuestro Santo Maestro. Y para eso hay historia, para eso hay evidencias, que igualmente esto va a ser un punto que vamos a estar tocando acerca de la doctrina del Mesías. Pero bueno, vamos a seguir, amados. Desde la época de la Gran Asamblea, recuerden allá con Esdras, con Nehemías, con todos ellos, se estableció un principio que incluso está contenido en un documento judío conocido como la Mishnah, y en una parte de la Mishnah, en el conocido Pirkei Avot, o también que se traduce como ética de los padres, ¿sí? Pirkei Avot, la primera enseñanza de Pirkei Avot dice, el primer verso de este libro dice, Moshe recibió la Torá de Sinaí y la transmitió a Yahoshua, a Josué, y a Joshua a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la magna o de la gran asamblea. Y los hombres de la gran asamblea establecieron tres principios: ten tantos discípulos como puedas, sé justo en el juicio y pon una cerca alrededor de la Torá. ¿Qué es eso de una cerca o de un cerco alrededor de la Torá? ¿Qué significa eso? Es
un mandamiento establecido por medio de una ordenanza judicial por un juez de Israel que tiene la intención de elevar la espiritualidad del pueblo o de proteger a un israelita de que viole un mandamiento escrito de la Torá. Eso se le llama cerca alrededor de la Torá. Es decir, para protegerla de que no sea violada y que en tal caso el transgresor reciba maldición. Por ejemplo, la Torá manda a que no debemos comer nada sacrificado a los ídolos. Les voy a dar un ejemplo para que entendamos un poco el pensamiento bíblico de los tiempos de nuestro santo maestro. ¿Qué sucedía en la época de Shammai y Gilel cuando Roma ha invadido a Israel? Hay gentiles paganos por todos lados y tenemos, recuerden, tenemos el mandamiento de comer kosher, no comer ciertas cosas, y tenemos el principio, un principio de la Torah que se puede expresar en no entrar en lugares donde hay adoración a ídolos. ¿Por qué? Porque las personas pueden caer en contaminación. Israel cometió ese pecado, se dejó llevar. Eso no me pasa nada, esto, por esto y por lo otro. Y resulta y pasa que terminó contaminándose. Recordemos que hoy en día tenemos ciertas excepciones, porque no vivimos como un pueblo unido. Por eso estamos esperando que prontamente venga el pastor de pastores, nuestro Melech HaMashiach, para que restaure y reúna a todo Israel y lo lleve a su propia tierra, y allí podremos guardar Torah como se debe. Y toda la tierra se llenará de la justicia del Eterno, porque el Mashiach, en representación de nuestro Padre que está en el cielo, gobernará la tierra con vara de hierro y se impondrá la Torah como el único sistema de justicia, de leyes, de corrección, de instrucción para todas las naciones. Amén, ve amén. Que sea pronto y en nuestros días. Porque el espíritu y la novia dicen, ven, ven, ven Adón Mashiach, ven Adón Yahoshua. Entonces, recordemos, está todo Israel para ese tiempo invadido. Gentiles por allá, gentiles por allá se venden ídolos, por acá se hace esto, por acá se hace lo otro. ¿Sí? Y se estableció por los jueces de Israel un decreto por parte de esos jueces como un cerco de la Torá. Nunca entrar a la casa de un gentil, ni comer con un gentil, porque es abominación. Para ese tiempo existía eso. Los judíos no entraban a las casas de los gentiles, no comían con los gentiles. Un judío observante, obviamente, un judío piadoso, un judío devoto, no hacía eso. Eso no es Torá. Eso es un cerco alrededor de la Torá, para evitar que un israelita viole el mandamiento de no comer cosa inmunda y no comer cosa sacrificada a los ídolos. Se estableció ese cerco a ese mandamiento. ¿Por qué? Porque la cultura pagana, siempre el ofrecer cosas a los ídolos era comer delante de los ídolos. En la cultura pagana sucedía eso. Por eso los gentiles siempre tenían sus deidades, por ejemplo, frente a sus mesas o en sus cocinas o en los lugares donde se reunían a comer, los comedores, tenían deidades, y la forma de ellos ofrecer las comidas a sus ídolos era adicional a cuando se preparaba, era también comer delante del ídolo. Y lo hacían de manera familiar, muy bonito todo, pero estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, independientemente que fuesen solamente vegetales. Entonces, los jueces de ese tiempo establecen este mandamiento, este cerco en la Torá. ¿Para qué? Para que no se violara el mandamiento de tener cuidado de no comer cosa inmunda, y adicionalmente no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se establece ese cerco, ese mandamiento, esa protección. ¿Sí? Nunca entres a la casa de un gentil, no comas con un gentil. Ahora ustedes se imaginarán por qué Pablo era tan perseguido cuando él enseñaba en contra de ciertos principios de interpretación de los jueces de ese momento y en contra del cerco que hacían esos jueces, no de la Torá, sino del cerco que crearon alrededor de la Torá. Vamos a leer Hechos 10:28. Dice, Pedro, Kefa les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un judío, un hombre judío, se relacione con gentiles o entre en su casa. Voy a leerlo tal cual como está. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Esto es Hechos 10:28 de la Nueva Traducción Viviente.
10:28 está dando la explicación de la visión que recibió, que no era de animales, que no era que ahora podía comer animalitos inmundos o algo por el estilo. No se refería a eso, sino que ahora se estaba refiriendo a que ahora los gentiles, donde ellos no podían entrar, donde ellos con lo que ni siquiera ellos podían comer, según la cerca o el cerco que crearon estos jueces, que ahora podía hacerlo porque ellos, los que se arrepentían y echaban mano a los méritos de nuestro Santo Maestro, eran purificados por la sangre de nuestro Mesías. Amados, en el judaísmo, el nombre técnico que se le da a este cerco, a estas leyes que no son, escuchen muy bien, por eso que dijo Shaul, dijo Kefa, dijo Pedro, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, pero eso no es una ley de la Torah, eso no es un mandamiento de la Torah, eso es una ley de uno de los jueces que era parte ahora de la ley civil del momento para los judíos devotos, interpretada por estos rabinos, Hillel y Shammai. El nombre técnico a estos mandamientos que inventaron o estas leyes que crearon los jueces o que iban creando de año en año los jueces es conocido en español como mandamientos en forma de ordenanza. En hebreo se le llaman takanot, se le llaman gezorot o maasin. Takanot, gezorot o maasin. Que todo eso significan reformas, todo eso significan antecedentes, la palabra masines, hechos, o son como antecedentes de cosas que ya pasaron, por eso hay que tenerlos en cuenta, pero a todas esas palabras en español se dirían mandamientos en formas de ordenanza. En la época de Mashiach y de Shaul, de Pablo, de Pedro, de todos ellos, había no menos de 3,000 gezerot y takanot. Es decir, mínimo habían 3,000 reformas, mandamientos en formas de ordenanzas. Un cerco alrededor de la Torá. La gente estaba hastiada de mandamientos tanto de hombres y ni siquiera podían ver la Torá. Tenían ese cerco allí, esos mandamientos de hombres, que en vez de leer la Torá se estudiaban primero los cercos alrededor de la Torá. Los cercos eran tan grandes que no se veía la Torá. Los cercos eran tan grandes que no se veía Moshe. Yahoshua lucha contra esto. Y él, como juez de Israel, determinó que todo mandamiento expresado en ordenanza, que no cumple su función y que es un estorbo y que no va a favor o en línea de los principios de la Torá, son declarados inoperantes para Israel. Y los echó abajo y declaró, por ejemplo, en Mateo 23, de 2 al 4, que dijo: los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe. Así que todo lo que él, Moshe, les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, los escribas y los fariseos, porque ellos dicen, pero no lo hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, los perushim y los ofrim, eran los transmisores de ese cerco de la Torá. ¿Enseñaban Torá? Sí, pero lo primero que enseñaban era en ese cerco de la Torá. ¿Quiénes eran estos que enseñaban con la supuesta autoridad de Moshe, de Hillel o de Shammai? Es muy importante entender, amados, todo lo que estamos hablando. Porque Shaul dice en la carta a los Efesios, la carta a los de Éfeso, capítulo 2, verso 15, y vamos a leer en la Reina Valera, dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Escucharon? Ahora ustedes entienden lo que Shaul estaba diciendo. Si las personas no conocen estas cosas, van a interpretar mal las palabras de Shaul y van a terminar diciendo que Pablo dijo que el Mesías clavó allí fue la Torá, y Pablo no está hablando de eso, sino que lo que clavó allí Mashiach fueron los cercos alrededor de la Torá, de los takanot, de los gezorot, las 18 ordenanzas que mandó Shammai para la conversión al pueblo de Israel, de los gentiles.
Yahoshua las redujo a dos solamente. Todo, imagínense, esas 3,000 reformas, que algunas, vamos a ser honestos también, algunas de ellas eran buenas, eran necesarias. Por ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo. El vino no es tomarlo no es pecado, pero si tú te tomas más de 3 copitas de vino o más de 2 y a algunas personas con una copita ya no puedes seguir tomando, no tomes más. Pero hay personas que vienen con tendencias de alcoholismo, que nunca dominaron, no tuvieron, perdón, el dominio propio para poder guardar este mandamiento, o perdón, para poder contenerse y terminaron en alcoholismo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no le podemos decir a esas personas, no le podemos permitir que ellos consuman así sea una gota de alcohol. Eso es un cerco de protección para que no transgreda la Torá, para que no termine en una borrachera, porque eso sí es pecado, y para protegerlo obviamente a esa persona de que no caiga en maldición. Nosotros también protegemos que la Torá, somos guardianes, debemos tener el cuidado de actuar como guardianes para que la palabra no sea violada y para que las personas no caigan en maldición. ¿Por qué? Porque si se violan los mandamientos, dice nuestro Padre, que vendrá un castigo. Por eso es que debemos proceder rápidamente al arrepentimiento. Pero nuestro Mesías, esas 3,000 reformas inventadas o creadas, las dividió en dos: que se arrepientan, que hagan inmersión o tevilá, y ya son parte del pueblo. Y una vez parte del pueblo, a guardar los mandamientos, la Torah, para no ser echados del pueblo y borrado su nombre del libro de la vida. Con esas dos, suficiente. Pero Shammai 18. ¿Y qué le dijo Mashiach a la enseñanza de Shammai? ¿Qué opinión dio acerca de los que representaban la enseñanza de Shammai? Mateo 23:15. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más digno del crematorio que ustedes mismos. Porque en vez de enseñarle la Torá, en vez de enseñarle los principios más fundamentales de la bendita palabra de nuestro Padre, que es perfecta, que hace sabio al sencillo, que es lámpara a nuestros pies, lo que estaban haciendo era enseñarle cosas que lo que hacían muchas veces eran entorpecer el camino para la santidad, entorpecer el camino para que pudiesen acercarse más al Padre y sobre todo para que fuesen la luz para la cual cada uno de nosotros hemos sido llamados para las naciones. Amados, es importante que cada uno de nosotros podamos seguir entendiendo cómo eran los tiempos de nuestro Mesías. De esa manera, teniendo un contexto, teniendo el contexto social, teniendo el contexto histórico, incluso religioso, civil, vamos a poder interpretar correctamente las escrituras. Ahora, ya te vas haciendo una idea de por qué es fundamental entender el aspecto histórico, entender todas estas cosas, porque de esa manera vas a entender, por ejemplo, lo que acabamos de aprender, que Shaul no estaba diciendo que nuestro Mesías abolió en el madero la Torá, sino que la ley, es decir, la Torá, pero ahora expresada en reformas, en mandamientos agregados. En Takanot, ya te aprendiste varias palabras, en Takanot, en Gesorot y en Maasin. Son reformas, añadiduras a la Torah, añadiduras a la palabra, que lo que hacían era entorpecer y volver extremadamente exigente el acercamiento al Eterno, cuando a través del Mesías lo que él vino a enseñarnos es que acceder al Padre es fácil. Acceder al Eterno, el camino está abierto, es gratis. Él está a la puerta y llama. Y si alguno abre su corazón, él entrará y comerá con él. Realizará una cena, una comida de pacto. Es decir, establecerá una relación de comunión con esa persona. Por eso, amados hermanos, es muy importante, es beneficioso, es necesario, es fundamental que nos preparemos, que sigamos llevando la palabra, que estudiemos y que por sobre todas las cosas sigamos sirviendo a nuestro prójimo, sigamos sirviendo con veracidad, que entendamos que estas cosas no salieron de la nada, que todo lo que hoy en día llamamos religión debemos entenderla de dónde surge. Hay un dicho popular que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Amados, vienen tiempos difíciles para este mundo y no soy profeta ni hijo de profeta, pero la escritura es clara. La escritura, cuando nosotros lo entendemos en su contexto hebreo,
en su contexto, en su raíz bíblica, podemos entender determinadamente, fehacientemente, que las cosas que vienen para este mundo no son fáciles, son más duras todavía, y los planes que el enemigo está levantando van a ser cada vez más en contra de la Torá. Y como dijo nuestro santo maestro, por haberse aumentado la violación de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Por favor, no violes la Torá. Por favor, no violes los mandamientos. No permitas que tu corazón se enfríe. No permitas que tu corazón ya no valore los principios de nuestra sagrada Torá, porque terminará siendo parte de esa corriente que va en contra del Eterno, y para lo cual tenemos el mensaje de la bendita palabra, que más bien nosotros tenemos que enseñar: salid en medio de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de las maldiciones, de los castigos que vienen sobre los sistemas religiosos que han enseñado al mundo a alejarse del Eterno, que han permitido que el mundo se enfríe de tal manera que ahora a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Tenemos una responsabilidad y debemos de ser realmente responsables, debemos de ser comprometidos, debemos, sea poco, sea mucho, pero hacerlo de la mejor manera posible, reproducir todos esos dones, todos esos talentos que nuestro Padre a través de su Hijo nos ha dado. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O lo escondiste? O es que es mucho trabajo, es mucho compromiso. Yo quiero estar acostadito en mi cama. Yo quiero estar acostadita en mi cama. Es que tengo muchas responsabilidades. Es que el trabajo, es que los hijos, es que el esposo, la esposa, es que la escuela, el colegio. Para todos, si tú tienes una excusa, te van a decir al final: siervo o sierva inútil. Yo no quiero que me digan eso. Y por más, para los que me conocen, por más responsabilidades que tengo, por más ocupaciones que tengo en mi vida diaria, en mi quehacer diario, buscamos cumplir con esas responsabilidades, pidiendo al Eterno de su provisión, pidiendo al Eterno tener disposición del tiempo para poder dedicarnos a servir a su obra al 100%. Pero, amados, como diría nuestro santo maestro, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas son las palabras que yo espero que nuestro santo maestro diga para mí y lo diga para ti. Pero ánimo, a esforzarnos, a no dejar que este mundo nos corrompa. Y por eso te invito a que te unas, a que seas partícipe de esta causa. Primero, estudiando. Por favor, recuerda, estos son cursos, son clases que hemos preparado para ti, gratis, amados, gratis. Estos cursos, estas clases en otras escuelas, en otras instituciones, en otras congregaciones, en otros ministerios te cobran. Nosotros te las estamos dando gratis. Obviamente, tampoco puede ser así para toda la vida, porque hay que aprender a valorar. Yo espero que tú aprendas y tú valores este esfuerzo que estamos haciendo, porque nos preparamos, estudiamos, investigamos para presentarte las cosas de mejor manera. Aprendemos también de nuestros maestros y transmitimos con responsabilidad de mejor manera para ti, para que puedas aprender, puedas discernir y puedas llevar por obra. Pero si no lo haces, amado y amada del Eterno, te estás perdiendo de una bendición. Lo primero que te pido es que estudies, que te prepares, que abajo de la cajita de texto de esta enseñanza, allí tienes la dirección de nuestro website, tienes la dirección de nuestro canal de Facebook. Tienes que hacer tu comentario si te vas a registrar cuando abramos las inscripciones, para que empieces a presentar las pruebas parciales que te va a llevar a la obtención de tu certificado gratis. Primero estudia, comparte esta enseñanza, dale like, haz tu comentario, envíala a tus familiares, a tus amigos. Ayúdanos a llevar esta palabrita de cómo que siempre utilizo: colocar nuestro granito de arena. Se me había olvidado, colocar nuestro granito de arena, así como muchos hermanos lo están haciendo, porque tenemos todos una responsabilidad, y quizás lo que él no dijo, lo estoy diciendo acá, y quizás lo que yo digo, lo que yo estoy diciendo acá, él no lo dijo o ella no lo dijo. Entonces, cada uno haciendo lo que el Eterno nos mandó, lo que cada uno en su sitio. Y por eso es muy importante recordar que el cuerpo del Mesías tiene muchos miembros. Somos una célula de ese cuerpo.
pero lo hacemos con amor, lo hacemos con responsabilidad para ti. Por eso aprovecha estas clases, por favor, estudia, prepárate, para que también más adelante podamos seguir haciendo cosas mejores, mayores, de seguir llevando esa buena nueva, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, enseñándoles nuestro monoteísmo hebreo, enseñándoles la Torá, enseñándoles quién es nuestro Mesías, enseñándoles su enseñanza, valga la redundancia, haciendo testimonio para los demás, que haya un cambio en nuestro ser. Te pedimos de tus oraciones. Te pedimos que ora por nosotros, por este ministerio, y también si te unes a nuestra causa, te pido por favor que nos apoyes económicamente con tus ofrendas, tus diezmos voluntarios, tus donativos, todo lo que tú puedas hacer. Allí está nuestra cuenta de PayPal. Si tienes otro medio, igualmente te puedes comunicar con nosotros y te vamos a dar la información pertinente para que lo hagas llegar tu colaboración, que es para los menos privilegiados y para seguir manteniendo y soportando este ministerio que como lo he dicho, buscamos hacerlo, llevar esa buena nueva con amor, con dedicación y con responsabilidad. Amados, la palabra que todos debemos pronunciar o la responsabilidad que tenemos es prepararnos, arrepentirnos, santificarnos, tener esa relación de pacto, siendo íntegros delante de nuestro Padre y seguir llevando esa buena nueva, anunciándole a las ovejas perdidas de la casa de Israel: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de las plagas, del castigo que viene sobre la gran ramera y sus hijas. Amados, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Que el Eterno, que es bueno, te bendiga y te guarde, y prepárate para las siguientes clases que vamos a estar hablando ya un poco más definido en cuanto a la doctrina del Mesías, y vamos a estar atacando ciertos puntos, aclarando ciertos puntos para que tengas una, valga la redundancia, mayor claridad de qué es la doctrina del Mesías. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.